Bueno, señores, primero era el tema del soborno de Odebrecht, un tema que realmente tenía méritos porque se trata de una afirmación que estaría contenida en las delaciones premiadas que ejecutivos de Odebrecht han hecho en Brasil. De esos 77 ejecutivos, el número 54 habla de ese tema en esas delaciones premiadas. Entonces, el alegato de soborno no es un invento de nadie, sino es un elemento concreto que está ahí. Y sobre esa base, entonces, es que debe pues realizarse una investigación. Pero bueno, parece que encontraron que era poco lo del soborno, e inmediatamente le pusieron una buena ñapa al soborno. No, aquí en la República Dominicana no solo hubo soborno, sino también hubo sobrevaluación. Pero resulta que el alegato de sobrevaluación no tiene consistencia porque no está avalado en ninguna prueba. Es sencillamente sale de la imaginación. Sale de la imaginación o de un silogismo. Si hubo soborno para conseguir la obra, se supone que el costo de ese soborno se lo iban a agregar al costo de la obra y necesariamente eso implica que hubo sobrevaluación. Una suposición. Una suposición. ¿Cómo se salda esa suposición? Bueno, auditando algunas obras. Hablaban de que auditar todas las obras, pero eso es imposible. Y tendría un costo para el pueblo dominicano que gastaría millones de dólares en eso, que lo puede destinar a cosas más beneficiosas, es decir, millones de dólares para satisfacer caprichos. ¿Por qué? Porque resulta que quieren que se hagan auditorías, no, quieren que se hagan auditorías técnicas de las obras. Pero cuando esas auditorías se hacen, entonces empiezan a desacreditarlas desde antes de hacerla, porque en el caso de Punta Catalina se ha dispuesto una auditoría técnica y financiera y se han buscado las mejores empresas del mundo para hacerla y se escogió una empresa para hacerla que es de las más prestigiosas del mundo, FTI Consulting. Ahí están desacreditando inmediatamente la empresa sin la empresa hacer su trabajo. Es decir, mañana el Estado Dominicano decide gastar millones de dólares auditando todas las obras de Odebrecht y la respuesta va a ser dedicarse a desacreditar cada una de las firmas que van a hacer esas auditorías, como ha ocurrido ahora con FTI Consulting. Pero bueno, ya del tema del soborno, sobre el que había un elemento que podía, de cierto peso, que es la afirmación en la delación premiada, se pasa al tema de la sobrevaluación, sin ningún sustento, solamente en la suposición. Pero ya no solo estamos conformes con soborno, sobrevaluación, sin ninguna prueba, sino que ahora el tema es la campaña de Danilo Medina. La campaña de Danilo Medina, ahora es el tema. Y vaya usted a ver, la campaña de Danilo Medina, la campaña de un candidato que era el que menos inversión requería en la campaña. ¿Para qué se gasta en la campaña de un candidato? Se gasta en la campaña de un candidato para buscarle un posicionamiento a ese candidato. Y si resulta que ese candidato tiene un posicionamiento que en las encuestas era incluso mucho más alto que el de la votación que alcanzó en todas las encuestas creíbles, ¿qué había que invertir para posicionar un candidato que estaba posicionado? Es más, por eso es que Danilo Medina es el candidato, por eso es que se impone todo el proceso
de reelección. ¿Por qué? Porque era un candidato posicionado e invencible. ¿Qué inversión había que hacer para que Danilo alcanzara un 62% si este hombre tenía ese 62%? Bueno, el asunto es que Danilo tiene que demostrar cómo le pagó a Joao Santana. ¿Cómo le pagó a Joao Santana? ¿Por qué? Porque han querido, decir o inventarse que este pago provino de las cuentas que manejaban Joao y su esposa y que ellos mismos de esa cuenta manejaron su pago en las campañas dominicanas. Ambos han desmentido eso categóricamente. Tanto Joao como Mónica Maura han desmentido eso categóricamente. Y esta semana intentaron imponer una especulación sobre esa base y de nuevo eso fracasó. Ahora, como eso fracasó, ya el problema no es que Danilo fue financiado por Odebrecht a través de Joao Santana, no. Ahora el problema es que Danilo presente cómo él financió a Joao Santana. Bueno, ¿y por qué ustedes no le piden a todos los candidatos que hagan lo mismo? A todos los que compitieron en la campaña, que hagan lo mismo para ser justo y objetivo. ¿A quién le están pidiendo que demuestre cómo consiguió los recursos para hacer su campaña? Al que tenía un 65%. Señores, y si el que tenía un 30%, si el que tenía un 28% consiguió recursos para hacer campaña, y consiguió apoyo para hacer campaña, y consiguió dinero para hacer campaña, el que tenía un 62% no iba a conseguir dinero. ¿Dónde usted cree que la gente iba, el que participa y colabora con la campaña, dónde usted cree que iba a colaborar con toda confianza? ¿Donde el que iba a perder las elecciones o donde el que tenía las elecciones aseguradas? Eso se cae de la mata. Es decir, Danilo Medina no necesitaba financiamiento internacional para su campaña, ni financiamiento de Odebrecht para su campaña. No lo necesitaba con esos números que tenía, no lo necesitaba, porque si no le sobraba financiamiento dominicano, ¿a quién le iba a sobrar financiamiento dominicano? Con esos números que tenía en la campaña. Pero bueno, todas estas son ganas de darle la vuelta a las cosas, de fuñir un poco, y entretenciones que hay que ser tolerante y verla pasar en democracia. Esta semana el debate sobre el tema salarial, incremento de un 20%, que todo el empresariado lo ha protestado porque entiende que no se han hecho una reclasificación empresarial. Entonces, conforme a esa situación, todas las empresas somos iguales. Todas las empresas que tenemos más o menos activos o facturación sobre los 4 millones de dólares somos iguales. Es decir, que una empresa que tenga una proporción de 4 millones de pesos al año en activo, que facturación, que una serie de cosas, es igual que otra que tenga 400 millones y de otra que tenga 1.000 millones y otra que tenga 1.500 millones. Para el caso, están teniendo el mismo tratamiento. Y eso no es correcto. Pero, bueno, piensa distinto a nosotros, en este caso, y distinto a mí, don Gabriel del Río, una voz que siempre hemos escuchado, porque ha sido una voz siempre de defensa de los intereses de los trabajadores, pero siempre una voz muy sensata. Y a él le formulamos las 3 preguntas sobre este tema. Adelante. ¿Puede explicar cuáles son las empresas no sectorizadas para las que entrarían en vigencia el aumento del salario mínimo dispuesto por el Comité Nacional de Salario y oficializado por el Ministerio de Trabajo? Y las empresas no sectorizadas se refieren fundamentalmente a la zona franca, que se va a iniciar ya un proceso de discusión de lo que es el salario, a la hotelería y turismo, que también se va a iniciar el proceso
de discusión, igualmente que todos los sectores de la construcción y lo que podemos decir las empresas de ONG. Este sector de empresas no van dentro de lo que aprobó la Comisión de Salarios, Comité Nacional de Salarios, no entran en ese sector. Ese sector queda fuera en unas nuevas discusiones que se van a hacer, en unas nuevas convocatorias del Comité Nacional de Salarios, promovido por, fundamentalmente, en el caso nuestro, por UNATRAZONAS, que es el sector, la Federación de Zona Franca, y también por el sindicato, la Federación de Hotelería y Turismo, que dirige el compañero Manolo Ramírez de Higüey. Entonces se van a hacer el proceso ahora de estos aspectos importantes que no están dentro de los acuerdos que celebramos en el Comité Nacional de Salarios. ¿Cuál es su opinión sobre la advertencia de que ese incremento puede provocar despidos masivos, cierre de pequeñas y medianas empresas? En primer lugar, tenemos que admitir que en el sistema capitalista que tenemos actualmente, aunque ya un papa le llamó capitalismo salvaje, en este sistema ninguna empresa tiene una persona que esté de más. Al contrario, muchos trabajadores hacen horas extras porque no hay la cantidad de trabajadores que realizan todo el trabajo que las empresas necesitan. En ese sentido, estamos hablando de que las horas extras vienen a suplir a otros trabajadores que deberían de estar trabajando en la empresa. ¿Qué significa esto? Que ninguna empresa tiene verdaderamente trabajador de más. No son empresas de beneficencia, son empresas dentro del sistema capitalista que lo que buscan es ganar dinero. Ahora, las microempresas que podrían estar afectadas, las microempresas ganan dinero, todas ganan dinero. Es posible que algunas, según las estadísticas, no ganen dinero, pero lo que queremos es que se comparta. Si una empresa de microempresa, valga la repetición, ganaba 20 millones, ¿qué es lo que le estamos diciendo? No ganen 20 millones, ganen 15 millones y repartan a sus trabajadores 5 millones, porque lo que queremos es compartir los que los trabajadores, las trabajadoras en nuestro país hacen posible la producción y el desarrollo de nuestro país. Es decir, que yo no veo verdaderamente posibilidades, son amenazas que, como se ven a todas luces, no tienen sentido. Siempre que hay un aumento salarial se habla de que va a haber despido, de que va a aumentar la inflación, etcétera, y nosotros consideramos que esos no son argumentos sólidos en estos momentos, porque si el año antepasado llegamos a un 14% juntos los empleadores con el gobierno, ahora lo que estamos hablando es un 6% más que logramos teniendo en cuenta la inflación real que vive nuestro país y que la mayoría de los trabajadores y su familia están viviendo en el día de hoy. ¿Qué opina del reclamo que hacen las asociaciones empresariales para que se cumpla con el mandato de la reclasificación empresarial que dispone la ley 448-08? Bueno, esa ley de la MIPYME 488-8, nosotros estamos de acuerdo que nos juntemos para revisar la reclasificación, que la revisemos, que iniciemos un proceso. Ahí en las discusiones que sostuvimos en el Comité Nacional de Salarios dijimos que estamos dispuestos a conversar, a comenzar a dialogar sobre eso, teniendo en cuenta que esa ley se está revisando en el Congreso Nacional. Entonces, si hay una revisión en el Congreso Nacional de la Ley 488-8, lo ideal es que se espere que el Congreso finalmente defina la nueva proyección de la ley para encontrarnos y poder conversar sobre esa reclasificación. Ahora, es claro que una reclasificación en base a la PYME va a desmejorar los salarios de los trabajadores, pero no estamos en contra de que comencemos en un proceso de discusión, porque siempre estamos en disposición en una actitud positiva de diálogo. Pero además de esto queremos recordar, muy importante, que hay otros aspectos importantes para conversar. Seguridad social, que es un tema que está en el tapete. Hay otros temas que el movimiento sindical junto con los empresarios podemos continuar el diálogo, está en una actitud positiva del diálogo. El tema del salario ya el Comité Nacional de Salario lo publicó, lo que esperamos que el sector empleador acepte esas disposiciones, que no haga más rejuegos sobre esto y que entremos a conversar sobre otros aspectos importantes que tanto el movimiento sindical como el sector empleador y todo el país esperan, poniendo, por ejemplo, la ley nueva de seguridad social que esperamos que favorezca verdaderamente a los y a las trabajadoras de nuestro país.
Bien, señores, vamos a una pausa comercial y entonces ahora venimos con un resumen de informaciones. Ahí está la visita sorpresa del presidente Medina en el día de hoy, que estuvo con artesanos en San Cristóbal y estuvo en la cueva del Pomier también y dispuso la electrificación de la cueva del Pomier. Regresamos en breve.